Saludos a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos el enorme placer de poder platicar con el agregado cultural de Venezuela, Alexander Torres Iriarte. De verdad, estamos muy agradecidos de que nos dé este espacio. Siempre una embajada está al tanto de todos los eventos que pasan con sus connacionales, más que nunca en medio de una crisis global que tiene al mundo en vilo por cómo los países con verdadero ánimo democrático enfrentan una situación terrible. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la cobertura y por la oportunidad que nos brinda de proyectar la verdad de Venezuela. Claro, y bueno, precisamente son esas verdades de las que queremos hablar, porque en estos momentos, más que en muchos años, siempre hemos tenido este dilema de la migración, de cómo nuestros compatriotas van hacia los Estados Unidos persiguiendo un sueño que se prueba envenenado, pero ahora más que nunca es amargo. Y para México es importantísimo saber que no estamos solos en esta lucha por rescatar a los nuestros de las garras de un imperio fascista que está sacando todo a la luz. Entonces quisiéramos platicar sobre esa labor, cómo desde una embajada, desde este México tan cerca de Estados Unidos, ustedes lidian con la situación de rescatar a los suyos. Sí, bueno, la pregunta tuya es de envergadura. Es bueno, antes de responderla, contextualizar un poco, porque el fenómeno migratorio venezolano no se puede emparejar, no se puede medir, no se puede cuantificar con los mismos parámetros interpretativos y técnicos de las migraciones en general. El núcleo central de la problemática venezolana es que desde el 2014 se ha implementado un conjunto de medidas coercitivas unilaterales. Esto fue una medida que arrancó en el 2014 y se arreció en el 2017-2019. Fíjate que yo estoy hablando de años puntuales que están íntimamente relacionados con el flujo migratorio. Claro. La idea central de estas medidas era socavar el respaldo popular que tiene la Revolución Bolivariana, inicialmente liderada por el presidente Chávez, ausente en el 2013, pero que se agiliza o se profundiza en el 2014 en el gobierno de Nicolás Maduro para, mediante una política de ahorcamiento de los servicios básicos venezolanos, mediante una política de acabar con los bienes y servicios, las transacciones comerciales y financieras, y un bloqueo total, pues generar un malestar general social y hacer que la gente explote, salga a la calle obstinada y termine deponiendo al presidente constitucional legítimamente elegido. Obviamente esa política se ha sostenido durante una década, pero esa política, enmarcada dentro de un diseño global de lo que se llama las guerras híbridas, tiene una campaña permanente impulsando a la gente venezolana de que abandone el país, un desangramiento del país, romper lo que se llaman los tejidos sociales, acabar con el núcleo de la familia venezolana, y forzar mediante un conjunto de mecanismos de una guerra cognitiva, una guerra mediática muy intensa para que la gente abandone el país. Entonces, tiene las condiciones objetivas de la ausencia total de los medicamentos, de la gasolina, de servicios educativos, de un dólar paralelo que fulminó el salario venezolano, que estaba tipificado uno de los mejores, aunado a una campaña sistemática de las redes diciendo abandona el país, vete al país. Entonces hubo una gran ola migratoria de Venezuela. Mucha gente salió de Venezuela. El primer corte de 2014, esa oleada se caracterizaba porque eran muchos profesionales. Eran personas de la clase media, capas socioprofesionales, ingenieros, médicos, educadores, etcétera, que decidieron irse del país. Pero después del 2017 se le agregó un componente distinto. Fueron sectores más vulnerables, sectores socioeconómicamente más bajos, con problemas básicamente de conductas algunos, otros verdaderamente ausentes de una formación académica, que empezaron a migrar. Y allí es que la gente empezó a hablar del Darién y empezó a hablar pues de unas migraciones con otras características, que son un poco las migraciones que México ha recibido, porque México ha sido como un paso obligado detrás de ese mal llamado sueño americano que usted bien decía. La base fundamental de la migración venezolana es parte de una estrategia de guerra que arranca hace una década, que tiene matices distintos, pero que del año 2017 al 2019 creció exponencialmente.
los últimos migrantes que hemos tenido en Venezuela, perdón, en México, son muchos que ya tienen 5 o 6 años fuera inclusive del país. Son pocos los que vienen directamente ahorita Claro. de Venezuela. La gran mayoría han estado en hasta 5, 6, hasta 7 países. Cuando uno le hace el levantamiento, las entrevistas y demás, ellos te dicen, no, yo salí de Venezuela en el 2019 y allá me agarró la pandemia en Colombia y después yo crucé para acá, crucé para allá, crucé Guatemala y llegué a México. Entonces quedé estancado en Chiapas y ahora me quiero devolver. Nosotros siempre hemos dicho que uno no puede medir fenómenos migratorios en el caso venezolano, porque Venezuela es un país que históricamente nunca ha sido un país de migrantes. Claro. Venezuela siempre ha sido un país receptivo de migrantes. De hecho, Venezuela tiene un cuarto de su población, hasta hace poco, era de origen colombiana. O sea, por cada 7 venezolanos, 1 era colombiano. Hecho que además atenta contra la constitución misma del país y contra las leyes, porque la población extranjera no puede ser tan mayoritaria, ¿no? En el caso de los reglamentos y las leyes venezolanas. Entonces, ante esta situación, obviamente se erosiona el tejido social venezolano, se forza mediante mecanismos muy sutiles de guerra cognitiva que la gente abandone, y después que la gente abandona el país, en los términos más irracionales posibles, se quedan, como se llama vulgarmente, varados en el camino. Claro. O sea, es un panorama trágico y tétrico. Yo lo sintetizo con una expresión. Aquella persona que arranca a correr para no quemarse en el sartén, ustedes también le llaman sartén. Sí. El que arranca corriendo del sartén para caer en la candela. La migración termina siendo la candela. Gente violentada, gente robada, gente ultrajada, gente asesinada, gente que por el camino tiene las más dantescas situaciones, ¿no? Eso, por supuesto, entraña una gran complejidad, porque es un país bloqueado, como ya dijimos, son nuestros connacionales que nunca hemos abandonado, que hay una política sistemática del gobierno con las limitaciones posibles de que regresen a la patria, y desde exactamente el 2017, cuando empezó estas olas migratorias, el gobierno venezolano implementó un mecanismo que se llama Vuelta a la Patria. Después lo convirtió en una gran misión, es decir, manera sistemática de retornar al país, y además, como si fuera poco, creó un viceministerio que tiene que ver el año pasado con el retorno al país. Entonces, te digo que es un fenómeno complejo, existen diversas interpretaciones del fenómeno, pero es muy reduccionista y extremadamente irresponsable decir que la culpa por la cual el venezolano sale de su país es por el gobierno venezolano, porque es un gobierno que más bien ha sido bloqueado. Claro. Y yo parto de este principio: si un gobierno es tan malo, si un régimen es tan perverso, si el modelo, como dicen ellos, fracasó, ¿por qué lo bloqueas? En todo caso, si llega a fracasar el modelo es porque tú estás ocasionándole una avería, porque estás estrangulando el modelo y estás generando todo este tipo de situación que son los migrantes venezolanos repartidos en varios países hermanos, que dicho sea de paso, es la peor propaganda, además del drama que vivimos los venezolanos, es la peor propaganda que puede hacerle cualquiera al gobierno venezolano, y eso está pensado para mí bajo esa mirada. Claro, son muy interesantes los conceptos, porque precisamente esta seducción hacia quienes tienen la idea de que de verdad existe el sueño americano, pues ha sido un grave daño para todas las naciones, pero comprendemos que es muy diferente la situación mexicana a la venezolana. Totalmente diferente. Es más, hay una transnacional del crimen que utiliza multiformas, muchos mecanismos, muchas plataformas, muchas vías para captar, para seducir a estos sectores vulnerables, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, el uso potente de las redes, a veces por la inocencia misma de las personas, por la ignorancia misma. Ven a un cuñado, un primo, un hermano en otro país tomándose un selfie, comiéndose un palato suculento y tomándose una cerveza, ya en el imaginario simplón, en el imaginario reducido de esa persona, a él le fue bien, él lo logró, él alcanzó el éxito, y aquella persona irresponsablemente le dice: vente,
que allá el régimen te está matando de hambre, vente. Y después cuando la gente decide de verdad venirse, ya cuando viene en camino, cuando ven que la cosa es en serio, entonces le apagan el teléfono y lo dejan varado por el camino. Nosotros a veces hemos entrevistado gente de las cosas más insólitas. Mujeres que hombres que se han venido solos y después han mandado a buscar a la mujer con los hijos y las mujeres con 2 niños cruzando el Darién, mujeres que en cinta en estado que han perdido los niños allí, gente que se ha montado en el mal llamado tren de la mala bestia, que han mutilado, gente que bueno, que ha sido ultrajada, gente que tiene enfermedades transmisiosas, son cosas que no se dicen muchas veces porque son horrorosas. Pero es la verdad. Entonces, yo tengo una hipótesis que tiene que ver con, nosotros los vivimos en el año 2017, crímenes de odio. Venezuela nunca había presenciado crímenes de odio. Nadie se había quemado, perseguido, asesinado por tener la tez oscura, por la pigmentación cutánea, por la melanina en la piel, porque tienes rasgos indiados, porque tienes negro, rasgo afrodescendiente, entonces te persiguen porque parece chavista. Es decir, una confusión entre lo étnico, ¿verdad?, y lo político, y la persecución a mucha gente de los sectores populares. Venezuela en esos años se quemaron más de 40 personas vivas. O sea, lo que nosotros vivimos es una guerra de dimensiones indescriptibles que todavía estamos procesando. Así como cuando tienes un evento traumático y estás post-shock tratando de entender qué pasó, qué ocurrió. Bueno, a nosotros nos ocurrió así. Nosotros nos metieron una política de shock tan violenta que nos movieron todas las estructuras, partiendo también de que lamentablemente Venezuela fue un país muy dependiente de los Estados Unidos, porque lo que nos implementan, lo que nos meten más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, 1027 hasta el sol de hoy, es Estados Unidos, es Canadá, es la Unión Europea y Gran Bretaña. Y lamentablemente mucho de lo que consumíamos hace 10 años atrás en Venezuela, la gran mayoría era lo que consumíamos de los Estados Unidos. Y la gran mayoría del dinero donde sacamos nosotros los recursos para importar era el petróleo. Entonces nos cierran el suministro de petróleo porque nos cercan, nos quitan propiedades fuera del país y demás, y obligan, así como hace el señor Trump ahorita, de una manera arbitraria, unilateral, extremadamente autocrática, a no negociar con Venezuela. Entonces muchos países metidos en ese sistema internacional dolarcéntrico y hegemonizado por los Estados Unidos, por miedo, aun cuando Venezuela siempre ha sido buena paga, siempre Venezuela estaba saldando sus deudas con sus acreedores, pues entonces no negocian con Venezuela. Entonces por eso que yo le digo, es una combinación de factores, no es solamente la causa de la migración monocausal, ahí hay una diversidad de factores enmarcados en una guerra asimétrica y una guerra cognitiva cada día más fuerte. Precisamente en esta guerra nos resulta muy interesante, por eso queríamos platicar precisamente con quienes han sido más golpeados, porque en este momento evidentemente los migrantes de todo el mundo se ven afectados, pero particularmente a un país asediado como es el caso de Venezuela, se vio el proceso de varios años de convencerlos de emigrar para matar la imagen, y ahora el proceso de expulsar precisamente en un nuevo discurso de ellos trajeron a sus migrantes a destruirnos. Este doble truco que nos parece mucho más cruel como está llegando con su patria, ¿cómo lo viven desde una embajada? Mira, hay una expresión que tal vez que usamos en Venezuela, que seguramente aquí también, porque nos parecemos demasiado. El diablo paga muy mal sus favores. El diablo ontológicamente es malo. No puede empeñar la palabra, porque la palabra es como un signo de verdad y de bondad. Yo te prometo que lo voy a hacer, pero soy tan malo que no puedo cumplir con mis mismas palabras, porque si no me estoy contradiciendo. Es parte de la estrategia de guerra. Movilizo a personas, sectores vulnerables, lo hago que atraviesen el Darién. Es un cuadro dramático con repercusión mundial. La mediática mundial está puesta sobre el caso venezolano. Toda persona con esa mirada sesgada va a decir, Dios mío, Venezuela hay un régimen, la gente se está muriendo de hambre y por eso se están yendo. Y nadie se pone a ver que Venezuela ya acabamos con el analfabetismo en 5 años, superamos la agenda del milenio,
logramos crear más universidades, más liceos, nos metimos en la lista de desarrollo humano, nuestros niños crecieron exponencialmente, saldamos nuestra deuda externa, tuvimos un superávit internacional, una reserva internacional, forzamos por el aumento del precio del petróleo y Venezuela fue muy floreciente. Obviamente, en el 2015, el señor Obama desempolva un famoso decreto donde nos acusa de ser una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos y de toda la región. Una Venezuela que no llega a 32 millones de habitantes y que pasa de 1 millón de kilómetros cuadrados es una amenaza para una superpotencia que tiene todo el poder mundial. Claro, el temor es lo que Venezuela representa. Venezuela representa un modelo que, con toda su falla como todos los modelos, pero más las cosas positivas, ensayó un papel protagónico en el marco de un nuevo modelo inclusivo, protagónico y participativo, una democracia directa y distinta, con un agregado que yo creo que es lo de fondo. Si Venezuela fuera un país bananero, con el perdón de algunos países centroamericanos, si Venezuela no produjera petróleo, si no tuviera la primera reserva de petróleo mundial comprobada, si no estuviera entre los 10 primeros productores de oro del mundo, si no produjéramos bauxita, diamante, no produjéramos biomasa y no tuviéramos una ubicación geoestratégica donde la tenemos, así ahí tuviera un tirano tercermundista o un zar ruso del siglo XIX o un señor medieval, los Estados Unidos no van a intervenir, no nos van a asediar, no nos van a bloquear. Si hacemos un modelo de gobierno inclusivo, donde la hegemonía no lo tenga los Estados Unidos, sino que buscamos nuevos relacionamientos con una visión multipolar, con un mundo de complemento, de paz, Estados Unidos nunca nos va a perdonar eso. O sea, tarde o temprano, cualquier país que avance sinceramente para la inclusión del pueblo corre el riesgo de ser bloqueado. Y eso lo estamos viviendo y lo hemos sufrido en carne propia nosotros. Claro, y me pareció muy interesante esto de un programa de Vuelve a la Patria, porque siempre ha requerido un trabajo de una sensibilidad, una comprensión de los fenómenos sociales muy amplia, tener que repatriar a alguien. El retorno a veces es más complejo que las salidas. Y me pregunto en el caso de Venezuela, porque, bueno, gracias a que la embajada nos permitió viajar en la toma de protesta de Nicolás Maduro, a mí me llegó una visión, lo cuento rápidamente, muy clarificante de un tema que yo ya había observado como periodista. Me tocó encontrarme con migrantes venezolanos en la altura de Chiapas y a la altura de Puebla, y también ver el cansancio que van adquiriendo a lo largo de su trayectoria por esta nación hacia el norte. Me resultó un choque verdaderamente enorme, que tenían un discurso, pues sí, lleno de ideas de derecha, porque realmente sí tenían una postura derechista, a pesar de que estaban viviendo unas carencias brutales. Y en la toma de protesta de Nicolás Maduro me tocó verla en Palacio de Correos, me parece que es el que está frente a Miraflores, con los funcionarios que amablemente platicaron, estaban diciendo, sí, la situación en 2015 fue muy dura, ahorita estamos mejorando y conocemos gente que retorna, y pues no los juzgamos, los entendemos, y me pareció una sensibilidad enorme, realmente difícil de concebir a veces, porque sí los vi cuando estaban aquí, llenos de palabras altisonantes que contrastaban con su realidad, y supongo que la realidad los aterriza y los regresa a su patria, ya pensando bien cómo es la verdad de su territorio. Para ustedes, ¿cómo es tener que lidiar con esas personas? No es fácil. No es fácil porque hubo una zombificación del venezolano. O sea, a mí las películas de zombies nunca me han gustado y nunca me han parecido, es una hipótesis que yo tengo, nunca me han parecido inocentes. Cuando el año 2017 la cosa estaba muy álgida, que se aceleraron las migraciones, que ese año quemaron muchas personas, la clase media estaba rota psicológicamente, estaba en las calles, estaban muy golpeados, y el pueblo también defendiendo la revolución. Allí hubo un proceso donde hubo una mentalidad escindida, o sea, todos los laboratorios apuntaron para acabar con la ciudadela interna, con la centralidad del venezolano. Acabaron con la centralidad del venezolano. Usted sabe que hay la psicología moderna habla de
por ejemplo, nosotros en psicología, en comunicación también se ve la pirámide de Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades. A nosotros nos enseñan, según la visión de Abraham Maslow, que la pirámide, la cúspide de la pirámide es la autorrealización, ¿verdad? Que son los más altos valores y los más altos objetivos espirituales. Pero la base son las visiones, son las necesidades básicas, fisiológicas: dormir, comer, soñar, sueño, el sexo, inclusión social y reconocimiento en la mitad de la pirámide. Esa pirámide, esa psicología invertida fue utilizada por el venezolano. A las mujeres empezaron a quitarle, la mujer venezolana, a quitarle la toalla, la toalla íntima, el jabón, el maquillaje. Fueron erosionando primero a la mujer venezolana, que es el núcleo de la familia venezolana y que es el sostén de la revolución bolivariana. Todo eso está pensado. Y después de eso, empezaron entonces a incitar a la gente por los medios de que buscara una transferencia, una culpabilidad. O sea, si yo me salgo, si yo me voy, si yo me expongo, que es una mala decisión mía, que fui inducido y fui manipulado para hacerlo, si me pasa algo malo, yo no pienso en quién me convidó a cruzar el Darién. Yo pienso en que el culpable es el gobierno de Nicolás Maduro, porque por el gobierno es que yo me estoy yendo. Ellos lograron eso. Sí. Ellos lograron hacer una transferencia. O sea, tienes la capacidad de transferir la culpa de una manera tal que tú en algún momento dices, pero a mí nadie me mandó a esto. Sí, alguien te mandó, pero no fue el gobierno. Más bien el gobierno, como el padre, te está tendiendo la mano porque te duele, porque estás preocupado por ti, porque llora tu ausencia y te regresa. Mira, a riesgo de no ganar nada nosotros. A riesgo de ganar gente descuadrada, quebrada, ¿verdad? Excindida, llena de resentimiento, llena de odio, inclusive contra el mismo gobierno que le está tendiendo la mano. Entonces son sentimientos encontrados. Mucha gente se nos acerca y dice, mira, ¿cómo decir esto? Me equivoqué. Y mira que es algo que ha sido recurrente, que me ha llamado soberanamente la atención. Porque también se vino gente porque hay paquetes, ¿no? Vente, yo te coloco aquí, págame tanto, yo te coloco aquí. O sea, es por eso que digo que es una transnacional del crimen. Personas que me han dicho, mira, no sé si aquí con los incidentes del metro que inyectan a la gente y no saben lo que pasa, algo equiparable le pasó a esas personas. Que una vez que llegan, que viven lo que viven y llegan acá y nosotros nos montamos en un avión, se van llorando, se van confundidos y dicen, yo quisiera saber qué me pasó a mí. Yo quisiera saber en qué momento yo tuve la torpeza, la locura de venirme con mi esposa preñada, con mis niños pequeños, a atravesar una selva, a vender lo que estuviera en Venezuela, tras una idea tan peregrina de que vas a vivir en un sitio mejor o que vas a conseguir el gran sueño americano. Entonces ellos dicen que hay ahí como una nebulosa, así como cuando la gente se pasa de trago, pues. Los bebedores que se le borra, pues nosotros decimos en Venezuela, ¿no? Se le resetea la máquina, ¿qué pasó aquí? O sea, yo estaba aquí, y ahora estoy aquí, y en qué momento yo con sobrepeso, o sea que yo comía bien, pese a todo, aunque comer bien no equivale a estar gordo, pero no tenía más necesidad que esto, podía vivir bien, tenía mi casa, humilde, pero aquí vengo, estoy alquilado, estoy arrimado, estoy en la calle, estoy expuesto a cualquier cosa. Entonces ahí hubo un proceso claro, muy duro, y ahora viene lo que se llama el desengaño. Y en ese desengaño, el Estado venezolano, con todo el esfuerzo que hace, está limitado, ya usted lo dice muy bien, con todo el esfuerzo que hace para el retorno. En México se habla de 16, 17 mil personas que han manifestado querer venir a Venezuela. Sí. Nosotros tenemos un avión de 300 pasajeros. Salimos cada 15 días, dígame usted. Y eso sin contar los que nos han quemado, nos han quitado en República Dominicana, en los Estados Unidos, porque esos eran los aviones que nosotros teníamos de Conviasa para el retorno de nuestros venezolanos, que hay que hacerle todo un trabajo también de psicológico,
legal, asistencial, de todo tipo, porque vienen con enfermedades, porque vienen desequilibrados, porque nacen niños en el camino, porque tienen problemas con todo eso es un trabajo de, como decía, total y complejo, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que en Venezuela se rompieron muy duramente los tejidos sociales. Claro. O sea, reagrupar la familia. Obviamente quien regresa no es el mismo y no siempre regresa tampoco, ni va a regresar el mismo número. Pero veas cómo es la derecha, los mismos que instigaron a la gente a irse, como la señora Machado, demagógicamente dice que si ellos llegan al poder todos van a regresar. O sea, cuando el señor Guaidó, con todo el dinero que se robó, con todo lo que nos quitaron a Cisco, que es una filial petrolera muy importante en los Estados Unidos, no ha puesto ni un dólar, ni un peso, ni un bolívar para asistir a esos venezolanos que andan por allí. ¿Por qué en México, por qué en Estados Unidos, por qué en Colombia no se han creado asociaciones en defensa de los migrantes venezolanos si la causa por la cual supuestamente ellos se están yendo es por la revolución bolivariana o por el régimen de Nicolás Maduro? Lo mínimo que ellos podrían hacer es, mira, vamos a hacer una aquí, estoy dando idea a la derecha para que gane voto, ¿no? Vamos a proteger aquí a nuestros connacionales, porque ellos van a retornar cuando nosotros lleguemos al poder. Esa no es la promesa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lamentablemente todo lo contrario. Sí, bueno, creo que no hay peligro de darles ideas porque realmente no las han tomado en realidad. Años en que eso muestra mucho la sensibilidad con la que entran en ese tema. Arrojar a las fauces pero abandonar el Claro, porque es que la derecha socializa la pobreza y privatiza la riqueza. Mientras que ellos sean menos y tengan más, ellos no protestan. Mientras que los demás tengan menos, ellos van a encargarse de que los demás no aparezcan ni en el mapa. O sea, una señora que no quiere a los pobres, que no tiene sensibilidad con los pobres, que no quiere a la patria venezolana, que ha pedido indefinidamente ser bloqueados. Lo último, bueno, ya es una cosa así, periodistas como la señora Patricia Poleo, diciendo, insinuando que como Irán y Venezuela son amigos y como Irán supuestamente tiene uranio para la construcción de las bombas atómicas y Venezuela es su aliado, que deberían pensar también bombardear a Venezuela para acabar con los centros de uranio. Dígame, eso es una venezolana, eso es una persona humana, esa es la que protesta porque en Venezuela hay un régimen soñando que van a acabar con el gobierno de Venezuela y van a tener una democracia para la mayoría. Claro, es complejo y ellos tienen la ventaja porque ellos tienen el poder mediático para embolatar, para engañar y manipular a los necesitados. Sin negar que la gente, y siempre en Venezuela lo hemos dicho, tiene derecho a migrar porque eso es un derecho humano. México tiene más de 36 millones de personas fuera de eso, en los Estados Unidos, y eso es un derecho, pues. Sí, y nosotros en México tenemos muchos migrantes que están pensando en la reconstrucción de nuestra patria, precisamente porque están viendo los efectos de migración. Claro, ahora me da pie para algo muy importante que yo escribía en estos días, con la fábula del perro sabio de Khalil Jalil Gibran. Un día iba pasando un perro y se asoma hacia un callejón donde hay una congregación de gatos y el gato más autorizado se monta en un pipote, en un muro y arenga a los gatos con un discurso gatuno y le dice implorar, soñar, pedir al cielo, y cuando lo hagan con gran fe van a ver que va a llover miles y miles de ratones y los gatos aplauden y el perro se va cabizbajo riéndose y burlándose de los gatos. Qué ignorante felino. ¿Es que acaso ellos no saben? Y decían mi padre, y los padres de mi padre, y los padres de los padres de mi padre, que cuando uno ruega para el cielo, cae hueso, muchos huesos, y nada de ratones. El relativismo de nuevo. Ahora resulta que se dieron cuenta que Estados Unidos es arbitrario. Ahora resulta que ese señor es insufrible. Ahora resulta que el Supremo, que está en la Casa Blanca, está vuelto loco y entonces está asediando y atacando. Bueno, eso no es nada con lo que han hecho en más de 10 años con el pueblo venezolano. Claro. ¿Entiendes? Bajo la misma visión arbitraria de que tu gobierno no me sirve o no me gusta. Pero díganme ustedes si eso no es la violación de los derechos, del derecho internacional, del derecho humanitario, de la Convención de Viena, de las bases de las Naciones Unidas.
Ahorita, en hora buena, tuvimos otro triunfo. El 4 de diciembre, o los 4 de diciembre, vamos a celebrar el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. Por lo menos reconocieron que existen, Sí. ¿no? Eso ya es bastante. Y después, nosotros vamos a decir, nosotros tenemos 1027 hasta ahora. Claro. 1027 que no se ven, sino un número. Hasta que tú ves a esa señora llorando por ahí pidiendo esas. De esas 1027, esa es. Porque lo que se producía en Venezuela era para que eso no ocurriera, para incluir a las mujeres, para alfabetizar a la gente, para mejorar la educación. Insisto, porque yo también soy crítico con todas nuestras fallas como tal. Pero Venezuela, pese a eso, ha ganado mucho. Pese a eso, ha ganado mucho. Y ya te lo decías tú hace un rato, no estamos peor que el 2015, no estamos peor que el 2017, cuando un 20 de mayo quemaron a Orlando Figuera vivo porque era negro, porque era afrodescendiente, porque era de color. Claro. Y bueno, para finalizar esta charla, que de verdad agradecemos profundamente porque nos da una perspectiva internacional que necesitamos para enfrentar estos desafíos, estos fenómenos complejos. Hablando de conmemoraciones, próximamente viene la conmemoración del ejército venezolano y quisiéramos muy brevemente hablar de eso porque es más que nunca el momento en que veamos la contraposición entre lo que son los ejércitos con una visión democrática, patriota, a lo que estamos viendo en este Estados Unidos de un ejército volcado completamente contra su pueblo. Sí. Y eso incluso dentro de lo que ellos con un control mediático enorme tienen, aún así el mundo entero está viendo qué tipo de ejército es el estadounidense frente a lo que es un ejército... Sí. Que cuando uno ve a los marines, a la Guardia Nacional atacando a la gente en California, el estadounidense, me imagino promedio, dirá, eso es violatorio de los derechos humanos, pero eso han terminado siendo ejércitos de ocupación que han acabado con regímenes democráticos o populares siempre y cuando no se alineen, no se subordinen a las directrices de Washington. De tal manera que es un reto lo que vive los Estados Unidos. Y hay que hacer una clara distinción. Una cosa es el Estado norteamericano, en el caso el Estado estadounidense, y otra cosa es el pueblo estadounidense, que sufre, que trabaja, que también se trasnocha, que también son la base fundamental de la economía de ese país. En Venezuela vamos a conmemorar la batalla de Carabobo el 24 de junio próximo, que es el mismo día también de la batalla, el Día del Ejército. Y con la revolución bolivariana, Chávez dio un punto muy importante, que yo diría que eso sería punto de agenda para los países progresistas. Mira, pese a todo el avance que pueda tener la democracia en nuestros pueblos, con toda la inclusión popular, con toda la legitimidad de las mayorías, con políticas sociales y asistenciales para saldar viejas deudas de educación, de salud, de vivienda, etcétera, tienes que tener de tu lado unas Fuerzas Armadas patrióticas. Yo creo que el expediente boliviano habla por sí solo. Creo que el expediente ecuatoriano en la época de Evo primero y después de la época de Correa dice bastante, ¿no? El caso venezolano fue sui generis en ese sentido, porque hay una gran ventaja. Chávez viene de las filas de las Fuerzas Armadas. Chávez estuvo en la Casa de los Sueños Azules, fue un soldado, fue un oficial profesional. Y aún cuando a Chávez le propina un golpe en el 2002, ahí es que Chávez lo entiende, que en el seno de las Fuerzas Armadas tenía que haber una revolución también, tenía que haber un cambio drástico, paradigmático, importante, en la formación de los nuevos cuadros, con una nueva doctrina del ejército venezolano. Y se empeñó en eso. Eso en parte ha sido garantía de lo que nosotros llamamos ahora la unión cívico-militar-policial. O sea, no un ejército que salga a matar a la gente. En Venezuela el ejército salía a matar a la gente antes de la llegada de Chávez. El 27 de febrero de 1989 mataron a la gente porque la gente salió a protestar por hambre. Fue masacrada, fue silenciada por un plan que se llamaba Plan Ávila, donde el ejército le disparaba al pueblo indefenso y desarmado. Con Chávez, y Chávez expresión de esa crisis de las Fuerzas Armadas y del gobierno, Chávez más bien es una respuesta de un sector de la oficialidad que dijo más nunca, maldito sea el soldado que le dispare a su pueblo, como decía el Libertador, que salieron pues a dar la cara y se alzaron en armas, purgaron penas en prisión y después lo que vino fue la historia. Entonces,
Yo creo que eso es una gran enseñanza. Sabemos que no es fácil, sabemos que, por ejemplo, en el Cono Sur hay estamentos y clases muy aristocráticas entronizadas en las Fuerzas Armadas. La gran ventaja que tiene el pueblo venezolano es que su pueblo también, su ejército también es pueblo, por ese proceso un poco también de horizontalización, de poder penetrar. Chávez es expresión de eso, un hombre de pueblo, sobre todo el ejército. La marina todavía es más elitesca, la aviación es un poco más elitesca, pero el pueblo, el ejército es el más pueblo, y de ahí salió Chávez, con su impronta indiada, con sus tez oscuras y revolucionando Venezuela. Y eso es lo que necesitamos, cambios, transformaciones en nuestra América, pero que de alguna manera u otra partan de la coexistencia de un pueblo consciente, un gobierno adelantado y unas Fuerzas Armadas haciendo respetar la Constitución, las leyes y la soberanía popular. Mil gracias por esta conversación. Nos quedamos con estas palabras que necesitamos en este tiempo de reconstrucción, de unión latinoamericana frente a este fascismo. Y pues estamos en la Embajada de Venezuela. Qué mejor lugar para comprender estos complejos procesos. Muchas gracias. Gracias.